Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes para llevarle Visión Económica, un programa de orientación económico-empresarial. Alejandro Noel y un servidor Leo Valverde estamos siempre con ustedes, además de Evelyn Fernández, que hoy no estará con nosotros. Le traemos en esta tarde un programa muy especial. Muy especial, ustedes saben que este programa históricamente ha tenido un sesgo al apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa de la República Dominicana. Y en el día de hoy vamos a tener al licenciado Ignacio Méndez, que es el viceministro de Fomento a las MIPYME, quien va a estar con nosotros en gran parte del programa. Buenas tardes a los dos caballeros que me acompañan. Saludos, señor. Bienvenido a Cibao. Buenas tardes, amigos televidentes. Tenemos un plato bastante fuerte para todos los micros, pequeños y medianos empresarios del país, puesto que aquí está el hacedor de políticas públicas en el área de la micro, pequeña y mediana empresa, la aplicación de ellas, porque el que hace las políticas públicas es el señor presidente de la República a través de los ministerios, en este caso el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Así es que, don Ignacio, usted tiene hoy un buen escenario, porque ya hemos pasado la celebración del Día Internacional y el Día Nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana, en la cual usted es un protagonista especial, puesto que hizo un informe de gestión de las MIPYMES del año 2017-2018. Háblenos, por favor, de ese acto y qué viene de novedoso en este día diferente al del año pasado, que era otra fecha. Alejandro, con la anuencia tuya, a mí me gustaría, para que la gente se contextualice un poco, que antes de responder esa pregunta, si Ignacio pudiera decirnos como un antes y un después en todo este quehacer de MIPYME, como que se puede hablar de eso, de un antes y un después. Quiero decir, referido a los últimos 4 años, básicamente. ¿O los 4 o los 6? Los seis. Sí. Se puede decir así, un antes y un después. Sí, y luego contesta la pregunta. Yo creo que eso es muy evidente. Yo pienso que obviamente es muy grato para uno, porque anteriormente lo que sucedía es que habían políticas muy dispersas, ¿no? de instituciones básicamente de cooperación internacional que hacían algún tema de apoyo a la MIPYME. En lo que es el gobierno, todo se inició con el decreto que formó a lo que es hoy ProMIPYME Banca Solidaria, que anteriormente era por decreto ProMIPYME, y comenzaron a vislumbrarse algunas políticas públicas en favor del sector. Ya eso después se formalizó más cuando se hizo la ley de ProMIPYME, la 48808, que tenía dos grandes áreas, un área claramente que era dedicada a la microfinanza y otra área que era dedicada a las políticas públicas al sector de la MIPYME. El tema de la microfinanza fue lo que se desarrolló en ProMIPYME, eso se cumplió, pero lo que tiene que ver con la política pública nunca llegó a cumplirse. Entonces, cuando viene ahora el gobierno de 2012, que eleva la categoría de la MIPYME a nivel ministerial y se especializa un viceministro para que dé seguimiento a la política pública de MIPYME, pues entonces muchas de esas funciones que tenía ProMIPYME en su momento con la ley 48808 se pasan al viceministerio de Fomento a las MIPYME. Y eso es lo que ha generado todo este tipo de movimiento, ¿no? De política. Y el éxito de todo esto, primero obviamente, como tú lo dijiste, Alejandro, ahorita, es porque hay una decisión clara, un apoyo y un convencimiento de lo que es el sector en la figura del presidente de la República. Si no hubiera un apoyo desde la presidencia de la República, muy probablemente el 95% de las cosas que se han hecho hoy en día no se hubieran hecho. Y lo segundo es que hay una institución que es la que coordina todo este tipo de actividades, promueve las políticas
se encargan de que las instituciones las entiendan, la cooperen con ellas, etcétera, etcétera. Y todo esto de tener un norte claro, de tener un camino claro hacia dónde vamos, de tener las opciones de qué cosas pasan, pues yo creo que eso es lo que ha significado un antes y después. Yo me acuerdo que muchas veces uno le decía a alguien, pero tú eres un empresario en mi pyme, y te refutaban eso, no, nadie quería ser mi pyme, porque no era nada bonito. Era un poco peyorativo. Sí, ¿verdad? porque era una cosa como despectiva. Estábamos en bocas de muchos y en manos de nadie. Hoy en día el ser mi pyme es un orgullo, porque uno sabe que es un sector pujante al que se le debe prácticamente todo lo que ocurre aquí en República Dominicana y en el mundo, porque eso es una realidad en el mundo. Pero yo creo que ciertamente hay un antes y un después claramente diferente. Al hablar del antes y después, ¿se puede decir que esa avalancha que significa el movimiento de MIPYME en la República Dominicana, denos una cuenta estadística? Eso es como para validar cosas que Alejandro decimos aquí a veces. Sí, bueno, yo espero que coincidan con lo que ustedes Ojalá dicen. que sí. Tenemos 1,5 millones de empresas MIPYME en el país, de las cuales prácticamente todas son microempresas, 98 y pico % son microempresas. Estas microempresas son de 1 a 10 empleados, pero el promedio de empleados por empresa es 1.3, o sea, son empresas claramente que son unipersonales, básicamente, la mayoría con 1, 2 y 3 empleados. El ingreso promedio de esta empresa son unos 30, 40 mil pesos, hasta 5 empleados, hasta 4 empleados, de 4 para adelante, de 5 para adelante, el brinco es cuántico, o sea, ya los ingresos mensuales son de 240 y pico mil pesos. O sea, ya las empresitas que tienen 5 empleados hasta 10 son realmente empresitas más compactas, más formalizadas que las más chiquititas. Las pymes, o sea, las pequeñas y las medianas empresas son alrededor de 20.000 empresas y esas, el 96.3% son formales. El 89.8% de las microempresas son informales, que es el gran reto de cómo nosotros formalizar esas empresas. De ese 1,5 millones, hay unas 700.000 más o menos que tienen local fijo, o sea, tienen un local, una oficina que abren todos los días, y hay unas 300 y tantas, casi 400.000 que son móviles. Ahí están los motoconchos, están los taxistas, están los metuteros de la vía pública, hay un montón de ellas. Hay 325.000, creo más o menos, que son del sector agropecuario. Hay unas 8.000 y pico que son del sector de pesca y minería, que yo entiendo que ese número debe haberse duplicado más o menos por el auge de la minería artesanal que hay en los últimos años. Y eso es el 52.3% creo que es de las microempresas, también son propiedad de mujeres. Y yo creo que... ¿Y la cantidad de empleos que genera el sector? De 2.2 a 2.7 millones de empleos lo generan las MIPYME. Amigos televidentes, dicho por el viceministro Ignacio Méndez, las informaciones que nosotros le hemos dado a ustedes durante los últimos 13 años de programa están validándose por una institución oficial. Y al mismo tiempo también debemos decir que aportan al Producto Interno Bruto. Aquí hay un problema. Cuando usted dice empresa grande, son el 1% más o menos de la República Dominicana. Esas empresas grandes no producen la cantidad de empleos que produce la micro, pequeña y mediana empresa. Estos empleos son redistributivos en sus barrios, en las comunidades, por ser micros y pequeñas y medianas empresas. Esa es la importancia que tiene el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, porque boronea en el sitio donde está. Y, Ignacio, ¿qué tú tienes que decir sobre el boroneo de estas micros, pequeñas y medianas empresarias? Para que el público entienda que el verdadero factor de desarrollo de no de República Dominicana, sino de Japón, de Taiwán, de todo, es la micro, pequeña y mediana empresa.
Sí, no, eso realmente es así. Yo lo que quiero dejar claro es algo, porque yo no quiero, Alejandro, y Leo, que se vea que uno está MIPYMES versus No, nunca. empresas grandes. Nunca. Eso no puede ser así. Las empresas grandes tienen su razón de ser. Obviamente la productividad, la competitividad de las empresas grandes, la cantidad de empleo que generan por empresa es increíble, y ciertamente el nivel de exportaciones también por empresa. Yo creo que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Así como también es algo que yo uso mucho también, pero eso no quiere decir que uno sea bueno y no sea malo. Yo, con el tema de empleo, yo digo que siempre, mira, como producimos de 2.7 a 2.2 a 2.7 millones de trabajadores, de empleo, por muy mucho, pero por muy mucho, somos los mayores empleadores del país. Y yo uso una figura y digo, miren, Zona Franca, todo el mundo está consciente de la cantidad de empleo que genera la Zona Franca. 165.000. Lo importante que son para el país son 165.000 empleos. O sea, ¿cuánta? Menos de una décima parte. Una décima parte de los pero eso no es malo, o sea, no es que sea malo, pero simplemente es para contextualizar la importancia que tiene la MIPYME, de que hay que prestar atención porque realmente es un tema de factor de tranquilidad social, de boroneo, porque toda esa economía circula. Por eso también nosotros decimos, concho, qué bueno que tenemos hoteles grandes, que hay todo este turismo de sol y playa, qué bueno estar en el mapa, ¿no?, de turismo, ser uno de los países, pero también nosotros queremos que se desarrolle otro tipo de turismo. No que se deje de desarrollar sino que se desarrolle otro, que sea el ecoturismo, el senderismo, el turismo de aventura. ¿Por qué? Porque ese tipo de turismo involucra a las comunidades. Entonces, ese le da también de comida a los guías turísticos, al que alquila los caballos, al colmadito del sendero. Hay una serie de cosas que se mueven con ese tipo de establecimiento y de tipo de tamaño de negocio, que lo hace muy atractivo para la economía local, para el desarrollo de la economía local. Entonces, el boroneo es sumamente interesante, pero yo quiero recalcar que no somos los MIPYME versus los grandes. O sea, no. Cada uno tiene su importancia en la economía, y lo que estamos nosotros luchando ahora en el ministerio es por lograr los encadenamientos productivos. O sea, nosotros queremos la Zona Franca fuerte, creciendo, pero también que se encadene con el sector local, y estamos haciendo los esfuerzos para ello. Sabemos que hay un problema de demanda, de la cantidad, estamos hablando de volúmenes tan grandes. Los productores chiquitos no necesariamente producen ese tipo, pero habrá algo que sí podemos producir. Y si tenemos que hacer las adecuaciones que sea para que un sector pueda servir la Zona Franca, estamos dispuestos a hacerlo. Con el sector de turismo lo mismo. Estamos ahora terminando un estudio que nos va a señalar en cuáles áreas las MIPYME pueden contribuir al sector turístico. Hoy mismo en la mañana, antes de salir para aquí, para Santiago, estuve inaugurando el Taste, que es un evento de la industria gastronómica dominicana. Y el planteamiento que hacían en ese evento es de que la industria gastronómica no es solamente, o la gastronomía no es ir a un restaurante caro, muy fancy, a todo esto de comida de varios platos y con cierto tipo de vino. No, en la industria gastronómica va desde la materia prima, la transformación del alimento, la conservación, la logística, una serie de cosas que por eso se le llama industria gastronómica. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que esa industria gastronómica, que habla mucho de fusión, de platos nuevos, no sé qué, contemple también los platos tradicionales dominicanos, porque aquí tenemos una maravilla de gastronomía local, chenchen, chacá, la cativía, la arepa de Jarabacoa, moro con coco, la yaroa de aquí de Santiago, que hay un montón de cosas que la podemos mejorar, la podemos hacer fusión, pero que se la tenemos que vender al turista, que se la tenemos que vender a los hijos nuestros, que muchas cosas de estas no la conocen. Entonces yo creo que aquí hay un potencial tremendo, y no solamente uniendo, como decíamos ahorita,
uniendo la industria turística con la industria gastronómica, con la industria textil, que tiene que hacerle cosas para ese mercado, con el tema de artesanía también, con el tema de la moda. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que pueden salir temas interesantísimos. Yo creo que si ponemos a boronear a todo el mundo, adiós, y además que lo vamos a disfrutar. Ignacio, ya se habla, ya las pymes están empoderadas, se habla de políticas públicas, pero se habla de un asunto interesante que es una estrategia de fortalecimiento y fomento de las MIPYMES. Y cuando se habla de estrategia, eso quiere decir que tengo un plan, tengo una ruta, tengo una guía por donde transitar. ¿Cuáles son los elementos esenciales que podamos decir a los televidentes de lo que significa la estrategia de fortalecimiento? Bueno, la estrategia tiene varios pilares, ¿no? Tiene el pilar del tema de formalización, tiene el pilar del tema de encadenamiento productivo, de compras, tiene el tema de financiamiento, tiene el tema de artesanía, y todo eso son de los temas que hemos ido trabajando. Unos están mucho más avanzados que otros, como por ejemplo el tema de financiamiento, que es el problema identificado número 1 de todos mis pymes. El tema de financiamiento, yo creo que estamos a punto de redondear el esquema, ¿no? Nos falta la ley de garantía mobiliaria, que ojalá que se conozca ahora antes de que termine esta legislatura. La ley de garantía recíproca, que está también a punto de conocerse por segunda ocasión. El tema de los fondos de garantía. Cuando tengamos todo eso, ya yo creo que aquí habemos preparado una serie de abanicos de opciones que todo el mundo debería encontrar su opción mejor. Con el tema de formalización, yo creo que hemos avanzado muchísimo también con el portal. Estamos a punto de tener el nuevo régimen simplificado de tributación para la MIPYME. Estamos a punto de tener también la entrada de la seguridad social, la MIPYME a la seguridad social. Con eso nos va a facilitar muchísimo el acabar de convencer a los que queremos convencer para que se formalicen. Tengo que recalcar que de ese 90% de informales, no necesariamente todos van a formalizarse, porque no necesariamente tienen que formalizarse. Sí. En las grandes economías de referencia del continente, que son Chile y Paraguay, las mejores prácticas hablan de un 45 o un 50% de informalidad que todavía existe en esa economía. O sea que nosotros lo que tenemos que pensar es que tenemos que bajar del 90 al 50. Y cerrando la brecha. Y mejorando en ese sentido. Estamos conversando, porque es un conversatorio con el viceministro Ignacio Méndez. Vamos a ultimar detalles sobre los elementos de esa estrategia después que regresemos de los mensajes comerciales. Ya volvemos. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno, que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación.
Si consumimos agua no apta para los humanos, vamos a tener que ir mucho al médico y al baño. Mundialmente, más del 50% de las visitas al médico son provocadas por aguas no tratadas. Para que Corazán cumpla su compromiso de potabilizar el agua, es tu deber como buen ciudadano pagarla, porque todos sabemos que el agua libre de contaminación es salud para la población. Para evitar enfermedades, el agua que consumimos debe estar totalmente libre de impurezas. Ya lo saben, ganamos vida consumiendo agua sana. Por eso hay que pagarla. Corazán. Invierte en salud. Paga el agua. Mi nombre es Elba Herrán, tengo 3 hijos, 2 estudian aquí en el Estero. Me gusta la tarde tendida porque ellos tienen más motivación, tienen más tiempo, todo. Antes de la jornada extendida, yo en el desayuno gastaba 150 pesos porque le compraba plátano, huevo, queso, a veces lo variaba, le hacía su chocolatito con pan. En el almuerzo hacía arroz, habichuela, carne, ensalada y eso me hacía un total de 500 pesos. En la merienda siempre compraba galletas o si no le daba el dinero, mis gastos diarios eran 6.80, que en el total me hacían 13.600. Ahora eso me lo ahorro y tenemos una vida mejor. Una porque podemos ahorrar ahora para un solar, que esta casa es alquilada, y queremos en un futuro tener una de nuestra. Bienvenido una vez más a su programa Visión Económica a las 18 horas. Estamos en un conversatorio con el licenciado Ignacio Méndez, viceministro de Industria, Comercio y MIPYMES. Es el viceministro de Fomento a las MIPYMES en la República Dominicana. Estábamos conversando sobre los ejes estratégicos de la micro, pequeña y mediana empresa, pero primero antes queremos mostrar al funcionario. Y en este caso es un funcionario que baja a los sitios, va a las micro, pequeñas y medianas empresas, verifica presencialmente los problemas que estamos pasando los micro, pequeños y medianos empresarios. Y lo que vamos a preguntarle es cuál es su visión de este tipo de estrategia del ministerio de ir a los sitios a comprobar las cosas que le hemos estado diciendo y reclamando al gobierno central. Ignacio. Y yo agrego que me gustaría que nos diga la evidencia que ha tenido del sujeto al cual se le aplican esas políticas, esas estrategias, es decir, cuál es la respuesta que ha habido, cuáles son los problemas que plantean directamente. Sí, mira, para mí realmente eso no es ni difícil, ni me cuesta trabajo, ni yo realmente eso es lo que he hecho toda mi vida, porque yo he trabajado en una planta, sí. He trabajado con los obreros, eso es lo que me gusta, a mí no me gusta estar trancado en un escritorio. En las asociaciones. Claro, pero y visitando, porque sí, además, si tú tienes que hablar de algo y tienes que asumir la representación de alguien, tú tienes que conocer lo que estás haciendo. Sí. Y como yo fui educado por los jesuitas, a mí me gusta comprobar qué es lo que me están diciendo o qué es lo que yo tengo que defender. Yo estoy creyendo en eso porque estoy convencido de que eso es verdad. Entonces realmente eso bajar a conocer y a ver y a encontrarme con problemas, yo no le tengo ningún miedo, todo lo contrario, es lo que me gusta. Yo el lamento mío es que por las funciones me tengo que quedar tanto tiempo en el escritorio y hay tanto tiempo que dedicarle a reuniones que obviamente son necesarias también, pero donde yo disfruto es sudando y ensuciándome los pantalones, ¿verdad? Eso es realmente lo que me gusta. ¿Qué cosas uno ha encontrado? Bueno, de todo, porque las diferentes comunidades tienen problemas diferentes, algunos son una tontería, hay veces que realmente uno va a poblaciones que uno dice, pero si a mí me dan poder aquí y me dejan un par de semanas, eso se resuelve completo. Yo creo que de ese comentario salen también otras cosas, y es que
Si tú me preguntas a mí cuál es el problema realmente, o lo que más coraje le da a uno, tú dices los problemas que causa la burocracia. Yo creo que eso es una desgracia en todos los sentidos, la burocracia que hay. Y burocracia obviamente en el gobierno, pero burocracia también en muchas de las empresas privadas. El tiempo que pierde mi pyme en dedicarle a hacer trámites, a unos procesos largos sin necesidad, a llevar fotocopias de documentos que ya la tienen. O sea, yo no entiendo realmente por qué hay que complicarle la vida tanto a la gente. Por eso nosotros estamos muy ilusionados con el programa de República Digital. El Ministerio tiene la coordinación del Eje 3, porque yo creo que con eso podemos realmente colaborar mucho. Y un ejemplo lo tenemos con la certificación MIPYME. O sea, un ejemplo cercano ahora, reciente. Todo el mundo que le licita al Estado tiene que tener una certificación si usted está en una licitación de MIPYME. Y normalmente hasta ahora usted tenía que pedir un formulario, llenar un formulario a mano, llevarlo a la capital. Aquí en Santiago también se lo tomaban, pero de aquí lo mandaban para allá. Había que sacar una fotocopia, unos documentos, esperar por lo menos allá en la capital 24 horas, aquí se tomaba más tiempo para que le dieran a usted la certificación MIPYME. Si usted estaba en Neiva, estaba en Jimaní o estaba en Montecristi, usted tenía que desplazarse, gastar un par de miles de pesos en eso, esperar un tiempo, 24, 48 horas para que le llegara su certificado. Eso es tiempo, es dinero para un MIPYME, pérdida de tiempo. Entonces, eso hoy en día usted entra a la página de micm.gov.do, se va a ventanilla virtual, le da certificación MIPYME, ingresa su RNC o su cédula y ahí le sale su certificación MIPYME sin ningún problema, con firma digital. Entonces yo creo que haciendo eso, el Ministerio está dando un ejemplo de lo que queremos que los demás hagan también, que le faciliten las cosas a la gente. Y hay otro tema, ya son 61 productos como ese que el Ministerio tiene en línea. Hay otro beneficio que es quizá uno de los principales, no solamente en términos de tiempo. Cada vez que uno pone esto en línea, que le quita gente del camino, es tiempo y es dinero, pero también es posibilidades de corrupción que usted elimina, porque la máquina no se corrompe y nosotros tenemos todo eso chequeado por tiempo. Eso tiene que pasarse tantas horas en manos de una persona y tiene que brincar para la segunda. Y la máquina, la computadora nos dice cuánto tiempo se pasó o se pasó de más en un sitio que en otro y dónde está ahora mismo y por qué se paró en ese sitio. Entonces, para la administración le permite monitorear el proceso y para el contribuyente le garantiza que ahí la máquina no pide dinero, no hay forma de corromper a una máquina. Entonces yo creo que con todo este tema de República Digital estamos ayudando a mejorar los procesos, mejorar los tiempos, abaratar los costos y sobre todo también colaborando con el tema de eliminar la corrupción. Yo creo que ese tipo de vivencia que le da a uno el compartir con la gente, el enterarse de los problemas, que obviamente en los momentos no es nada grato tú llegar a una reunión que todo el mundo te caiga con problemas, que si la DGI, que si las notificaciones, que si la impresora fiscales, que si el Ministerio de Trabajo, que si la clasificación código, empresarial. La clasificación. Pero si uno no hace eso, uno no puede después colaborar para resolver los problemas. Y realmente yo creo que una de las satisfacciones más grandes que le da la posibilidad a uno de tener esta posición es de uno poder colaborar a resolver el problema y quizá a dejar implantado procesos que se permanezcan en el tiempo, facilitando la vida a la gente. Si realmente yo creo que a mí me pusieron en esto por todo lo que yo grité cuando fue dirigente empresarial. Vamos a ponerlo ahora a ver si que coja la guata, a ver si ahora. es verdad que va a resolver los problemas. Y yo creo que eso, hasta cierto modo, el haber tenido esa vivencia, pues es lo que me ha ayudado a entender, obviamente con conocimiento de causa, lo que está sucediendo, lo que le mortifica a la gente
Obviamente yo no soy un todólogo, hay sectores que yo no manejé en vida de empresario y que tengo que conocerlo y que obviamente me interesa, me encanta el proceso productivo y trato de resolver. Por ejemplo, este tema de gastronomía, yo nunca fui experto en ese tema, pero es maravilloso y he aprendido a valorarlo por la interacción que hace con un sinnúmero de sectores, ¿no? Entonces, a mí eso me... Ignacio, el asunto de la formalización, la gente me pregunta a mí, ¿qué ventaja yo tengo de formalizarme? Porque lo único que yo veo claro es que voy a tener que pagar el impuesto al gobierno, es el socio obligatorio, ¿verdad? Entonces, pero también tiene otras ventajas formalizarse. La contabilidad de las MIPYME es un verdadero problema. Por suerte que este equipo de Fondo Micro ya ha hecho una cultura acumulando estadísticas y encuestas sobre esto y ya tenemos estadísticas que podemos hablar de ella, pero esa informalidad no hay manera de medirla en gran medida, ¿verdad? Lo que me gustaría que me hable de las ventajas y las desventajas que tiene. Sí, mira, a nosotros, yo creo que el camino, la ruta está muy clara, o sea, de formalizarse, ya tenemos la ventanilla única, o sea, estamos esperando que se arreglen los dos grandes problemas que tenemos para poder promover que seguridad social e impuestos. Pero nosotros no estamos contentos porque sabemos que hay un problema adicional, o sea, no es solamente tú formalizarte, porque el problema es que si tú te formalizas y tú sigues comportándote como un informal después de formalizado, no valió de nada y todo lo contrario, vas a fracasar como formal. Entonces ahora la preocupación nuestra es cómo nosotros le facilitamos la vida al informal que se formaliza. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar ciertas formalidades. Tú tienes que hacer algún tipo de reporte, tú tienes que llevar controles de contabilidad, tú tienes que saber lo que te entra y lo que te sale. Y en ese aspecto te cuento algo de lo que me pasó ayer, precisamente aquí en el Cibao, en La Vega. El Centro MIPYME de Eucatesi nos estaba contando de que salvaron hasta un matrimonio por el tema de que fueron al Centro MIPYMES. Esta empresa que es dueña, o sea, los dueños es un matrimonio que lo manejan los dos y estaban teniendo problemas porque la señora estaba criticando al marido porque él estaba usando los fondos para cosas que no necesariamente eran productivas al negocio. ¿Por qué? Porque tenían la casa y el negocio en la misma cartera. Sí. Entonces no sabían cuál era el dinero o hasta cuándo coger dinero para la casa y hasta cuándo coger dinero para el negocio. Entonces uno de los temas que hizo el Centro MIPYME fue separarle los dineros del negocio y de la casa, los hizo vender un solar que tenían y un vehículo que tenían, cancelaron unas deudas, aumentaron los flujos de caja, engrandecieron el negocio, la cantidad de empleados también y el matrimonio está feliz. Hoy en día no hay problema ni hay duda. Entonces, realmente ese tipo de cosas son de los detalles que uno tiene que estar dispuesto a hacer después que uno se formaliza, porque uno no puede seguir con un desorden eterno toda la vida. Así es. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Estamos en un programa especial, Visión Económica a las 18 horas, con el licenciado Ignacio Méndez. Este es un conversatorio y la especialidad viene porque nosotros no hacemos casi entrevistas, sino que llevamos nuestras opiniones, pero este hombre que tiene una incidencia extraordinaria y un liderazgo en el sector mayoritario de la generación de empleo e ingresos en República Dominicana genera un alto interés para nosotros y estoy seguro que para los televidentes. Ya regresamos.
Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Más de 1.600 adultos mayores han recibido alfabetización digital a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Mi edad, 82 años. Me siento feliz en CONAPE porque he aprendido que con esta edad se puede vivir feliz. Aquí he aprendido tantas cosas. Vamos a ver, la computadora, que la tenía un poco olvidada, la he actualizado de una manera total. Ya yo no me siento mayor, me siento menos mayor. He revivido, me he actualizado, me siento vivir. Hasta mi salud ha mejorado un 60%. Ya no estamos para seguir sentados, somos productivos, estamos activos. Nosotros hemos participado con los jóvenes solidarios, donde ellos nos han enseñado el manejo de la computadora, tecnología y otros medios digitales. Me dijeron que la edad no era ningún impedimento, que aquí esto estaba abierto, para que uno se pudiera desarrollar, para que uno realmente se sienta que uno es productivo. De los 1.600 adultos mayores infoalfabetizados, 110 han conseguido empleo. República Digital es para todos. Si conoces un adulto mayor que quiera recibir la alfabetización digital, entra a republicadigital.gov.do y regístralo. Aquí estamos de regreso en Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leo Valverde, me voy a acompañar de Alejandro Noel Cabrera, personaje. Yo quiero aprovechar para hacerle llegar un saludo muy cordial a Domingo, ¿cómo es el apellido de Domingo? Melenciano. Y agradecerle ese apoyo que le da a Ignacio, a mí, en ese trabajo de PYME. Bienvenido a Santiago, ya tú sabes. Bueno, antes de seguir, yo quiero decir que Juan Polanco Guancho, padre de nuestra cuñada Gladys Noel, esposa de mi hermano Porfirio Noel, murió el pasado 22 de junio en la ciudad de New York. Sus restos fueron depositados en el cementerio del municipio de Tamboril hace unas horas. Don Guancho, alcalde pedáneo de Licey al Medio de Tamboril, tuvo 18 hijos, 45 nietos y 21 bisnietos. Su deceso causó mucho pesar en la comunidad porque nunca le hizo daño a nadie. Y en sus más de 30 años de servicio como alcalde de Tamboril. O sea, eso lo digo porque la manifestación de dolor del pueblo de Tamboril fue que cuando el padre llegó, dijo, aquí hay 2 muertos, porque esto nunca se había visto. Y eso es algo que hay que resaltarlo, que la gente que ha actuado de una manera correcta, cuando deja su existencia, es reconocido por sus habitantes. Y eso es bueno resaltarlo. Claro que sí. En paz descanse. Ignacio, ya llegando a la parte final de su intervención con nosotros, cosa que agradecemos mucho, que sacar este espacio para que viniera a conversar. Me gustaría un poquito, hay varias leyes que, en mi opinión, y por lo que he leído los borradores, pudieran mejorar varias áreas del sector MIPYME
entre ellas, por ejemplo, la ley de activos mobiliarios, que eso, el caso de los esposos de La Vega, se resolvería en la medida que si va a coger un financiamiento no involucra la casa, por ejemplo, de la familia, sino los bienes que adquiera con ese tipo de financiamiento. Nos gustaría, de esas leyes, ¿cuáles serían en qué nivel están y cuáles serían las que ciertamente nos ayudarían a empujar el movimiento PYME? No, mira, la joya de la corona, como le decimos, es la ley de garantía mobiliaria, porque es que el problema básico del PYME es que tú vas al banco y muchos dicen, no, que los bancos no quieren prestar a los PYME. Oye, el negocio de los bancos es prestar. Sí. O sea, ellos no es que no quieran, es que no las reglamentaciones locales no les dejan. Entonces lo que le estamos dando con esta ley es la facultad de que el banco pueda coger garantías mobiliarias para poder otorgar el crédito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, si un colmado lo que tiene un freezer de cerveza, pues el freezer es el que puede poner garantías. Si usted tiene 5 cabezas de ganado, pues son las 5 cabezas. Si es un inventario, es el inventario. Si son facturas por cobrar, son facturas por cobrar. Entonces, le va a permitir al sistema bancario nacional tomar eso como garantía y el banco le va a poder prestar a usted. O sea, obviamente eso va a facilitar por muy mucho porque hay un montón de gente que hoy en día no puede, no tiene acceso, pues no tiene garantía, pues la va a tener. ¿En qué nivel está? Porque hay mucha gente que me ha preguntado. No, ya, bueno, eso está en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Se supone que la semana que viene tendremos una reunión con ellos y en par de semanas, 3 semanas termina la legislatura. Lo que me han comentado es que muy probablemente haya informe favorable a la ley y que podamos tener la aprobación en la Cámara de Diputados. Entonces, de ahí pasaría la próxima legislatura en el Senado de la República y entonces ojalá que la aprueben. Yo entiendo que sí por las reuniones que hemos tenido con los senadores. Si la tenemos para allá, para la próxima, en un mes o 2 meses, muy probablemente para principios del año pudiéramos tener, no, los reglamentos ya tenemos los borradores, nosotros no perdemos tiempo. Entonces, lo que pudiéramos tener la implementación de la ley para principios de año. ¿Por qué? Porque tenemos que conformar el registro mobiliario. El registro mobiliario es un registro digital, o sea, por una plataforma, 24/7 usted puede ingresar y chequear cuáles bienes muebles usted tiene dado en garantía. Y eso lo puede hacer cualquier institución bancaria en cualquier parte del país. Que es la razón por la cual se pueden tomar la garantía mobiliaria como garantía, porque la gente va a saber si tú tienes ese bien dado a garantía o no. Eso yo creo, como te dije, es la joya de la corona. Las garantías recíprocas son una alternativa también que van a beneficiar ya a las empresas pequeñas y medianas. Y ¿La puede explicar un poquito a los televidentes de la recíproca? Es que yo uso una figura porque es, para que la gente lo entienda, yo uso una figura que me viven echando boches los muchachos de mi equipo, que yo no debo usar esa figura, pero es la única manera que yo he encontrado de enseñarlo, que si es como si fuera una garantía solidaria, lo que usa la banca solidaria. Estás un grupo de gente que reparte la garantía entre sí. Y esto lo que se hace es una empresa que vende acciones. Usted compra acciones en esa empresa y esa, se dice empresa por decir algo, una figura. Sí. Y entonces todo lo que estamos en esa garantizamos. Nos garantizamos uno al otro. Claro, las acciones son una acción, son 100 pesos, pueden ser 500 pesos, pueden ser 1000 pesos. Porque los otros co-socios van a ser los bancos, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, y por eso es que va a haber dinero. No es que los pymes que no tienen dinero, entonces van a tener que poner dinero para recibir dinero, no es así. No, sí. Es un formato que se le da para hacer ese tipo de garantía. Y ya por último, la última ley es el tema del factoring. Ahora mismo dice, bueno, pero aquí se hace factoraje, sí es verdad que se hace factoraje, pero se hace basado en el Código de Comercio del siglo pasado, del siglo antepasado. Antepasado, 1800. Exactamente, 98. Entonces, esta ley le da mucho más valor a la factura, le permite un sinnúmero de temas que va a ser muchísimo más fácil hacer factoraje. De hecho, cuando nos vayamos ahora a la factura electrónica, que ya la DGI está trabajando en ese sentido, pues usted en el momento que hace una factura en su empresa
como lo hay en Estados Unidos mucho, que no tienen departamento de cuenta por cobrar ni nada. Es simplemente usted le da y se va automáticamente a factoraje. Y usted tiene su dinero automáticamente, no tiene que esperar cobrar ninguna factura para tener capital de trabajo. Entonces lo que estamos trabajando es eso, dando opciones a la gente. La ley de emprendimiento ya está aprobada, el reglamento también ya está elaborado. El Fondo Confíe. Ahí es que voy. Sí, el Fondo Confíe, ya tenemos los reglamentos del decreto, todo, entonces lo que falta es... ¿Qué es lo que es el Fondo Confíe? El Fondo Confíe es un fondo de coinversión, donde el emprendedor busca el 10% de la inversión, se busca un préstamo a un banco que le preste el 20%, ya tiene el 30%, y el fondo le da el 70% del restante. Ya prácticamente tenemos todo listo, lo que nos falta es una reunión con el Ministerio de Hacienda para comenzar los aprestos para conformar el fondo ese. Pero o sea, ahí, para conformar el fondo es el dinero, darle los recursos. Exactamente, para que entiendan. Porque no es formarlo. La idea está muy bonita y está todo ahí, pero... ¿Dónde está el dinero, como dice la gente? Los cuartos. Y las fuentes están más o menos identificadas, lo que tenemos es que hacer el proceso de conformarlo en sí y ponerlo a trabajar. Eso obviamente es el primer instrumento de financiamiento que va a tener el segmento de los emprendedores en el país, junto con otro que es Quiqueya Invierte, que tenemos ahí también para trabajar. Y nos falta seguir desarrollando el tema de los inversionistas ángeles, porque creemos que hay un potencial muy grande ahí. Yo me alegro mucho de esto, Ignacio, porque la respuesta que hemos tenido de los emprendedores, sobre todo de los jóvenes emprendedores, ha sido maravillosa. Sí. Pero también hay una dificultad, ciertamente, en apalancarle su o sea, proyecto. hay temas de financiamiento. Lo que pasa es que hay que tener claro que emprendimiento que comienza con financiamiento tiene vocación a morir. Sí. Porque tú nunca debes comenzar un negocio debiendo dinero del primer día. Sí. Porque tú no tienes seguro los ingresos. Vas a tener que empezar a pagar los 30 días. Pero que no tienes seguro los ingresos. Lo que tú sí tienes seguro es que tienes que pagarle al banco. Entonces no puede ser. Por eso que queremos desarrollar el tema de los inversionistas ángeles, para que como son coaches, o sea, te acompañan en el proceso también y te dan el dinero, te ayudan a crecer, porque te enseñan, ya son empresarios con experiencia y te van enseñando el camino. Ignacio, para cerrar, ¿podemos mencionar 3 buenas noticias que le esperan a las pymes para este año? Bueno, yo creo que ya dijimos 2 de ellas, que es el tema de los impuestos y de la seguridad social. Entiendo que también en las próximas semanas se está trabajando lo del Código de Trabajo, que es otro de los temas críticos. Hay una comisión que tiene meses trabajando eso, yo creo que ya tiene un 90 y pico % consensuado. Obviamente los temas más problemáticos son los que faltan, pero tenemos un nuevo ministro de Trabajo con muy buena voluntad y muy deseoso de cooperar. Yo entiendo que él va a incidir para ver si se puede llegar a un acuerdo tripartito sobre el tema. Yo creo que eso y todo el tema también del decreto de simplificación de trámites, que nos da mucho más, vamos a decir, poder y a trabajar los temas. Yo creo que las cosas son buenas y que el año va a cerrar bien y que hay que ser positivo. Si uno se va a fijar en lo negativo, se va a morir antes de tiempo. Así que hay oportunidades, todos los días se hace negocio. Si usted va a esperar que todo esté correcto, va a perder muchísimo negocio, se va a morir en el intento. Así que es mejor ponerse la cachucha de positivo y creer que uno lo puede hacer. Agradecido de su apoyo. Señor, siempre. Este conversatorio con el licenciado Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las MIPYME del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Ya regresamos. Buen viaje para usted. Gracias. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado.
Seguimos buscando y encontramos esta escuela gracias a Dios y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Si consumimos agua no apta para los humanos, vamos a tener que ir mucho al médico y al baño. Mundialmente, más del 50% de las visitas al médico son provocadas por aguas no tratadas. Para que Corazán cumpla su compromiso de potabilizar el agua, es tu deber como buen ciudadano pagarla, porque todos sabemos que el agua libre de contaminación es salud para la población. Para evitar enfermedades, el agua que consumimos debe estar totalmente libre de impurezas. Ya lo saben, ganamos vida consumiendo agua sana. Por eso hay que pagarla. Corazán. Invierte en salud. Paga el agua. Mi nombre es Elba Herrán, tengo 3 hijos, 2 estudian aquí en el Estero. Me gusta la tarde tendida porque ellos tienen más motivación, tienen más tiempo, todo. Antes de la jornada extendida, yo en el desayuno gastaba 150 pesos porque le compraba plátano, huevo, queso, a veces lo variaba, le hacía su chocolatito con pan. En el almuerzo hacía arroz, habichuela, carne, ensalada y eso me hacía un total de 500 pesos. En la merienda siempre compraba galletas o si no le daba el dinero, mis gastos diarios eran 6.80, que en el total me hacían 13.600. Ahora eso me lo ahorro y tenemos una vida mejor. Una porque podemos ahorrar ahora para un solar, que esta casa es alquilada, y queremos en un futuro tener una de nuestra. De regreso con todos ustedes, agradecido de que estén observando y oyendo nuestras opiniones, esta manera de nosotros ver los acontecimientos económicos, sociales y políticos de la República Dominicana y del mundo, junto a Alejandro Noel Cabrera. Mi comentario final, Alejandro, mucha gente como economista me llama y me dice que por qué el crecimiento económico no se refleja necesariamente en la misma proporción que crece la economía en las condiciones de vida de las personas o en el desarrollo empresarial. Es decir, que si el Producto Interno Bruto de la República Dominicana creció 6,3% en el 2017, la gente piensa que necesariamente sus ingresos debieran incrementarse igualmente. No es así. Ya nosotros una vez le explicamos el asunto de los 5 quintiles, que quiere decir la redistribución o cómo le llega el ingreso a cada quintil o a cada sector de la economía dominicana, ¿verdad? Y ahí explicamos por qué no le va a llegar a todo el mundo igual el crecimiento económico. La otra cosa que también me preguntan es qué relación tiene el crecimiento económico con el desarrollo económico. Son dos cosas totalmente distintas. La primera me va a hablar de variables cuantitativas. Me va a hablar específicamente cómo cambia el volumen de dinero que produce la economía durante un año respecto al año siguiente. Eso es lo que mide el crecimiento económico. Ahora, el desarrollo económico es un concepto, una categoría que implica las variables cuantitativas más la variable cualitativa. ¿De qué estoy hablando? De que el desarrollo económico me va a implicar que el crecimiento económico es un componente, pero tiene una serie de indicadores de carácter sociales, económicos, tecnológicos, políticos, ambientales, que las condiciones de vida de la sociedad se incrementan en la medida que se va dando
un acumulado del crecimiento económico hacia el desarrollo económico. El desarrollo económico entonces implica un nivel de mejoría de la colectividad de un país determinado en una coyuntura determinada. Mi comentario. Bueno, amigos televidentes, debemos decir que este Día Internacional y Día Nacional de las MIPYMES le ha dado una esperanza a los micros, pequeños y medianos empresarios del país. Esperemos que estas leyes que están pendientes, nuestros legisladores entiendan la importancia para el sector y que pueda servir para darle una esperanza a todos estos micros, pequeños y medianos empresarios que durante muchos años han estado recibiendo promesas. Queremos ya hechos. Aunque hemos avanzado en muchas de las otras temas de nuestro sector, hay otros no menos importantes que faltan. Así es que esperemos que todo el mundo se ponga de acuerdo, que todos los ministros trabajen de acuerdo a una agenda de hacer que las micros, pequeñas y medianas empresarios de nuestro país sigan adelante. Ese es mi comentario por el día de hoy. Nuestra gratitud por la audiencia que ustedes nos hacen el favor para nosotros hacerle llegar nuestra manera de pensar sobre los acontecimientos que venimos a analizar. El próximo viernes, Visión Económica a las 18 horas con todos ustedes. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, amigos televidentes. Boreal Tele. Continúe con Boreal Televisión, Voz Dominicana.